Nada mejor que estar en la presencia del Señor, en la casa del Señor. Valorar lo que significa esto, hermanos. Estar en la comunión con nuestros hermanos. Lo que significa esto. Quiera el Señor que tu entendimiento pueda abrirse a valorar que si bien hay un aspecto de valor social en la iglesia, incomparablemente el valor social que tiene, eso hace que se desarrolle, que crezca, que se relacione ese factor espiritual tan, pero tan poderoso. Les he contado, me emocionaba escucharlo al pastor Facundo Manes. Estaba dando una conferencia hablando sobre la salud del cerebro y alguien del panel del público, cuando llegó el momento de hacer preguntas, le preguntó qué hacer para tener una buena salud, que su cerebro tuviera buena salud. Y le nombró así, 10 cosas, pero como si las estuviera leyendo. Evidentemente como profesional las tenía muy claras. Y le habló de tener amigos, de relacionarse con gente visionaria, de escuchar cosas importantes. Esas 10 cosas que le mencionó están dentro de la iglesia. Y me emocionó, así que me abrió los ojos a entender aún biológicamente, neurológicamente, cuánto efecto valioso tiene la comunión de los santos, la comunión de los creyentes. Entonces, en todos los aspectos de la vida es tan, pero tan, tan importante. Bien, me preguntaba la hermana Soraya cuál de todos los textos voy a utilizar para el mensaje y dije, creo que los voy a mencionar a todos, así tal vez muy a la pasada, pero esto que quiero hablarte es central en la vida cristiana, es central absolutamente, es el eje de la salvación, es el eje de la vida. Es más, esta fue la manera en que Dios creó al hombre, al ser humano, y la razón por la cual Él lo creó. Dios nos creó para estar en comunión con nosotros. Y es más, se entiende que Dios caminaba con Adán en el huerto. Tenían ese trato persona a persona, cara a cara. En la historia se ha visto una y otra vez. Y de la voz audible del Padre hablando de Jesús, las veces que está escrita es porque hubo alguien que la escuchó. Pero no sabemos cuánto diálogo personal tuvo Jesús en sus momentos a solas de oración con el Padre. No tenemos registro de eso. Pero Dios quiere tratar contigo persona a persona. ¿Recuerdan antiguamente en la telefonía cuando uno hacía un llamado, te preguntaba si era teléfono a teléfono o persona a persona? Entonces uno le pedía a los operadores que te comunicara persona a persona, así que buscaba a la otra persona hasta que la encontraba. Y cuando la encontraba le decía, tiene un llamado. O nos buscaban a nosotros y cuando atendíamos decía, usted tiene un llamado de tal persona. Así que cuando levantaba el tubo nos estaba hablando la otra persona. Bueno, ese es el trato que Dios quiere tener, sin intermediarios, persona a persona. Luego, bueno, por supuesto la telefonía fue avanzando de modo tal que hoy es persona a persona, ¿cierto? Entonces, esa es la relación que Dios quiere tener. Por eso les decía momentos antes, cuando Dios al pueblo de Israel le habló persona a persona, ellos se cerraron y Dios dijo, bueno, entonces ustedes quieren un trato piedra con piedra, ¿verdad? Y lo que hemos observado a través del tiempo, que la vida de fe se nos hace tan dura como sea de duro nuestro corazón. Jesús establece este concepto y dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y entonces, ¿dónde está la razón de que a veces sea tan duro? Bueno, no es duro el yugo, no es dura la carga del Señor, se nos hace dura porque está duro el corazón. Y mirando ese principio que Jesús establece, manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas. Él establece cómo es la relación con el Padre. Así que encuentro en las Escrituras, bueno, Juan comienza su evangelio con una descripción clarísima. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y se nos manifestó y todo lo que fue hecho, nada de lo que existe fue hecho sin que Él lo haya hecho. Mire qué claro la presentación que hace de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Más claro, imposible. Más claro que la luz, ¿verdad? Entonces está hablando del Señor Jesús.
Recuerdan, el domingo pasado estábamos viendo Juan capítulo 6, versículo 44 y 45, cuando Jesús le está hablando a la multitud y le dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Pero luego en capítulo 14, versículos 6 y 7, dice, nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué relación hay entre el Padre y el Hijo? ¿Por qué Dios quiere que la gente se acerque a Cristo? ¿Por qué la gente quiso que Dios conozca a Cristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel que en él crea sea salvo. Porque la única manera de relacionarte con Dios es a través del Hijo. Es a través de Cristo. Esto está escrito en las Escrituras desde siempre. Desde siempre. Desde siempre. Y ahí se une este concepto. El Señor, por medio de su Espíritu, te va a guiar a Cristo. Y cuando te relacionas con Cristo, te relacionas con el Padre. ¿Cuántos quieren relacionarse con el Padre y cultivar su relación con Dios el Padre? ¿Se acuerda que estamos hablando de comprender que Dios no es un objeto? No es un ídolo. No es una fuerza extraña en el universo, por más lindo que suene todo eso. No es una fuerza, no es impersonal, es una persona. Decilo conmigo, es una persona. ¿Qué es Dios el Padre? Una persona divina que a nosotros nos cuesta dimensionar porque somos personas humanas, limitados, tan limitados. Pero el hecho de que nosotros seamos tan limitados habla de la grandeza de esa persona divina que todavía se brinda a nosotros. Entre los mensajecitos que anduvo circulando esta semana, entre los tantos grupos que a veces no sé exactamente de quién lo recibí, pero decía, qué cosa maravillosa, que nuestro sueño está protegido por el Dios que no duerme. Ese Dios que no duerme es el que hace que tu sueño sea grato. Él está cuidándote como uno cuida a su bebé mientras duerme. Estoy seguro, los que son padres, quienes son madres, han tenido su bebé y se han deleitado viéndolo dormir. Es más, cuando estaba alterado, llorando, y lo tomamos en los brazos y lo mimamos un rato y durmió. Y vos estabas despierto viéndolo como dormía. Bueno, así es nuestro Padre. Él nos cuida aún cuando estamos durmiendo. Y Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 5, dice que Dios habló de tantas maneras. En la historia a los padres les habló por los profetas, de tantas maneras y usando tantos hombres Dios les habló, pero ahora les ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo y mire que a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yo voy a animarte a que te detengas frente a este texto en muchas oportunidades. Volvé. Ahí. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿De quién está hablando? Imagen misma y sustancia de Dios el Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho superior. Cuando uno habla de superioridad, siempre tenemos la idea que los ángeles son superiores. Pero dice hecho superior a los ángeles. Y quiero decirte que te vio a vos y a mí en una posición superior a los ángeles, porque no vino a morir por los ángeles, vino a morir por el ser humano, vino a morir por el hombre. Descubrir esas cosas en la palabra de Dios, por favor, ¿cómo no va a despertarnos gratitud? ¿Cómo nos va a despertarnos gratitud? Porque no vino para entregar su vida por los ángeles, sino por nosotros. Entonces quiero hablarte de esto, que con el Padre se vive en conexión directa. Amén. ¿Cuántos recuerdan días atrás cuando les decía, bueno, tienen ventaja los que vieron el video, los que escucharon la grabación, si pudieras conseguir el teléfono personal de Dios, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, disculpe mi ignorancia porque hasta el WhatsApp llegué. Sé que hay otras cuantas formas de comunicarse, pero ¿te gustaría tener ahí la precisa para comunicarte con el Señor? Si tuvieras el WhatsApp, ¿lo anclarías en primer lugar?
O estaría en eso que lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba. ¿Dónde está? ¿Cómo lo archivé? ¿Con qué nombre? ¿Con qué nombre lo puse acá? Porque a veces nos pasa, estamos buscando a uno y que no nos acordamos con qué nombre lo registramos. No, si por el apellido, si por el nombre, si por el apodo, si por cómo lo registramos. Entonces, si vos pudieras tener el WhatsApp personal de Dios el Padre, ¿cómo lo registrarías? ¿Sabés que lo tenés? La comunicación directa con el Padre es por medio de Cristo, en el nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo, lo que pidas, pedilo en mi nombre. ¿Verdad? Entonces, Dios quiere tratar persona a persona y la conexión directa es con Cristo. Uno de los hombres que lo vi convertirse en una conversión tan genuina, tan genuina. A veces aparece su nieto por aquí. Fui a su taller, el hombre tenía una herrería, y entré en su taller y bueno, estaba obvio viendo los trabajos que hacía, porque yo necesitaba que me hiciera un trabajo de herrería, pero en un rincón tenía una cantidad de imágenes, y una vela, y flores, y cada día le traía cosas a quienes él adoraba. Y me quedo mirándolo y le digo, se ve que sos una persona muy religiosa. Y sí, entonces me empezó a contar qué le pedía a uno y qué le pedía al otro, y a este le pido trabajo, y a este le pido paz, y al otro. Y le dije, ¿y qué tal si le pudieras pedir al que lo tiene todo? ¿Y cómo es eso? Entonces le hablé de Cristo y él recibió al Señor como su Salvador. Cuando volví por su taller, no había ninguna. Estaba vacía la repisa. Tenía una Biblia. Y él hablaba de Jesús y pasó por operaciones muy duras, muy fuertes y las superó. Y tenía Cristo ardiendo en su corazón. Y él te hablaba del Señor y se emocionaba. No le hacía falta objetos, tenía conexión directa. Conexión, y esto es lo que hace Jesús. Le pone en conexión directa con el Padre. Y él quiso que tuviéramos eso, que no hubiera referentes entre medio, que no fuera a través de, por medio de, sino a través de Jesús. Así que quiero decirte que si quisiera mirar una molécula creada por Dios, necesito un microscopio, ¿cierto? Te quería preguntar antes de todo eso, ¿qué es más chico, la molécula o la célula? La molécula, ¿verdad? Ahí. ¿Eh? El átomo todavía es más chico. Si quisiera ver un átomo, ahí está. El electrón es más chico, un electrón. ¿Qué hay más chico que todo eso? No importa. Lo más pequeñito que puede existir, ¿qué necesito? Un microscopio para verlo. Y le digo que hubo gente que se convirtió al Señor viendo en un microscopio esa creación imperceptible a los ojos. Les he contado de Francis Collins, a quien se lo reconoce como el padre del genoma humano. Fue el científico que dirigió el equipo que trabajó la temática del ADN humano. Era ateo, pero mirando en un microscopio un campo celular, viendo la precisión que tenía, él tuvo que reaccionar y decir, esto tuvo un creador. Esto no es fruto de la casualidad. Y se produce la conversión de este científico, maravilloso el libro que escribe después y los testimonios que da. Su libro se llama ¿Cómo habla Dios? A él le habló a través del microscopio. Así que si quisiera ver algo diminuto, el átomo, el protón, el neutrón, lo que fuere, necesito. Y me imagino que no cualquier microscopio, ¿verdad? De muchísima precisión. Ahora, si quisiera ver el universo, las estrellas, las galaxias, la osa mayor, no sé si existe una osa menor, pero las osas, la Cruz del Sur y todas esas cosas que los aviadores, los navegadores en las aguas las han necesitado para orientarse.
muchos años cuando ocurrió aquel accidente tan grave de la empresa Lapa, para poder subsistir en el mercado tuvieron que renovar su flota y compraron un avión de última generación, era lo más moderno que se conocía. Y en un viaje a Tucumán estaban invitando a los pasajeros a conocer la cabina del avión. Había estado en algunas otras ocasiones visitando, pero esa vez impresionante. Y le encantaba al piloto decirnos qué significaba cada cosa, emocionante todo eso. Y en la noche cómo ellos se posicionan conforme a las señales. Así que si quisiera ver el universo, ¿podría ser? Necesito un telescopio. El microscopio para lo chiquitito y el telescopio. Ahora, si quiero ver más que lo pequeño y lo grande del universo, quiero ver el cielo mismo. ¿Qué necesito? Vamos a inventar un aparato. O no lo vamos a inventar, le vamos a poner un nombre que sea entendible a nuestra mente. ¿Conoce usted el cieloscopio? Ni el microscopio ni el telescopio, sino el cieloscopio, que te permite ver. Nadie nos reveló las glorias celestiales como las reveló Jesús. Nadie nos mostró y nos muestra, porque nos mostró al Padre en las Sagradas Escrituras y nos muestra al Padre cuando estamos en esa comunión, en la adoración. Hay hermanos que en la adoración se fueron. Se meten en la adoración y a través de Cristo están viendo la grandeza de Dios el Padre. Esto es lo que Dios quiso que sucediera siempre. Este es el Cristo en el que hemos creído, el que nos muestra al Padre y nos muestra las glorias. Por eso cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, Jesús le dice, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y lo declara clarísimo, y sí voy a pedir que ese texto aparezca en la pantalla, Juan capítulo 10, versículo 30. Porque Cristo no es un referente. Cristo no es un consejero. Cristo es la persona misma del Padre. Ahí va a aparecer Juan capítulo 10, versículo 30, cuando Jesús dice, el Padre y yo, uno somos. No sé cuántos pueden comprender esto. La unidad ahí clarísimamente reflejada en San Juan capítulo 17, pero aquí lo dice, es uno de los versículos más breves de la Biblia, cuando Jesús hace esta declaración, el Padre y yo, uno somos. ¿Cuánto dedicás para adorar a Cristo? ¿Cuánto invertís para conocer de Cristo? Para caminar con Cristo. Entonces, quiero decirte que cuando estás con Cristo, estás también con el Padre. Amén. Él tiene todo. Por esto, Juan capítulo 17, versículo 3 dice, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, no procures conocer a Dios fuera de Cristo, porque las religiones presentan alternativas. Presentan prácticas alternativas, caminos alternativos, ideologías alternativas, ídolos alternativos, que fue el pecado histórico del pueblo de Israel. Un poquitito de historia, trataré de resumirla lo más posible, mientras aparece Juan 10:30. Ya va a aparecer, viene en camino. El reinado de David fue impresionante. Todas las conquistas, conquistó todo lo que había que conquistar. Así que Salomón cuando llegó a reinar cayó parado, estaba todo conquistado. Y Salomón desarrolla, ahí está, déjalo en la pantalla, el Padre y yo, uno somos. Y entonces, obvio, Salomón sabía que tarde o temprano se le iba a terminar el hilo en el carretel, y lo más lógico era que su hijo, Roboam, siguiera el reinado. Pero había un joven muy querido en Israel llamado Jeroboam. Así que cuando
Cuando iba envejeciendo Salomón y veía que la gente quería a Jeroboam, lo empezó a perseguir. Y Jeroboam se vio amenazado y se fue. Cuando Salomón muere, comienza a reinar Roboam, su hijo, y en su inexperiencia y en su torpeza y en su ceguera comenzó a oprimir el pueblo, a exigir y a oprimir. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Lo fue a buscar a Jeroboam. Y cuando se enteraron que el pueblo estaba buscando a Jeroboam, se desató una guerra y se partieron las 12 tribus de Israel. Una tribu, la tribu de Judá y parte de la tribu de Manasés, quedó en Judá, el resto huyeron. Y se partió lo que se llama el reino del norte y el reino del sur. Ahora, ¿cómo mantener a la gente en el reino del norte para que no fueran a Jerusalén? Porque ellos tenían que ir a Jerusalén para adorar. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Creó lo alternativo. Le dijo, estos son tus dioses que te salvaron. Y creó una forma idólatra para que la gente no fuera a Jerusalén. Esta fue la discusión que tuvo la samaritana cuando le dijo a Jesús, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que hay que adorar acá, porque eso había aprendido ella por la herencia de Jeroboam. Cuando usted lee las crónicas, habla de los reyes de Israel, dice, y no se apartó del pecado de Jeroboam. ¿Qué fue el pecado de Jeroboam? El camino alternativo, la dirección alternativa. No quieras usar cosas alternativas para acercarte a Dios. Está claro, ¿verdad? No es Jerusalén el lugar, porque Jesús le dice, mujer, créeme, le dice a la samaritana, que ni en este lugar ni en Jerusalén vas a adorar al Padre, sino que en todo lugar donde un adorador adore al Padre en espíritu y en verdad, tales adoradores busca al Padre. Es decir, que Jesús establece como lugar de adoración toda la tierra. Jesús establece como lugar de adoración todo lugar. Jesús establece como adorador a todo aquel que cree, y entre ellos estás vos. Si no, tenían que adorar los levitas. Bueno, hoy anda el chiste de los levitas, son los que levitan diezmar, levitan trabajar, levitan asistir, anda. Porque la adoración y la práctica de la fe dependía de una tribu. Pero Jesús dice, no hay más esto. No es una tribu, es todo aquel que cree. ¿Cuántos pertenecen a la tribu de los que creen a Jesús? De los que aman a Jesús. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Entonces sos ese adorador que el Padre busca. Y a través de Cristo estás viendo la gloria del Padre. Porque Él y el Padre uno son. Oh, Dios te llene de iluminación en este momento. ¿Te entiende mi entusiasmo? Cuando me meto en la palabra y veo cosas como esta, digo, qué impresionante. Jesús no es un referente. Jesús es el camino. Jesús es el puente. Cuando uno se acerca a Jesús, se acerca al Padre. Cuando lees los evangelios vas a ver que este fue el reproche que le dijo a los judíos, que ellos decían creer en Dios. Dice, el que ama a Dios me ama también a mí. Y el que me ama a mí también ama al Padre. Porque el Padre y yo, uno somos. Entonces quiero animarte que centres tus ojos en Cristo y te cuides de lo alternativo. Porque puede ser muy lindo, pero está distrayéndote de aquel en quien tenés que enfocarte. Tenés que enfocarte en Cristo. Si mirás las profecías vas a ver que te hablan de Cristo. Si mirás las cartas de los apóstoles vas a ver que te hablan de Cristo. Y si lo escuchás a tu pastor, ¿qué te dice? Te habla de Cristo. Es que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. No hay otro camino. Él es camino, la verdad y la vida. Pero estamos hablando de cosas tan sencillas que la aprendimos en la escuela dominical hace tantos años. Entonces, ¿qué es lo que nos distrae? Y es posible que lo alternativo. Entonces hay que hacer limpieza en el terreno del espíritu. Cristo,
Cristo, Cristo. Esta es la manera de tratar con Dios el Padre persona a persona. No se llega al Padre sino por Cristo. Pero cuando alguien por medio de Jesús está adorando, el Padre lo encuentra enseguida. Ha habido personas, entre ellos casos de personas que estuvieron en las Torres Gemelas cuando fue aquel atentado, estuvieron bajo los escombros, horas debajo de los escombros, creyentes que adoraron a Dios y estaban segurísimos, Dios estaba ahí con ellos debajo de los escombros. ¿Y cuántos contaron experiencias? Es que Dios está con el que le adora en espíritu y en verdad. Tu espíritu está emitiendo adoración y el radar de Dios la capta. Entonces tenemos que cuidarnos de las cosas alternativas y centrar nuestra atención en Cristo. Cristo no es un referente, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Era presunción lo que decía Jesús o estaba declarando una verdad divina excluyente? Excluyente. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Pero cuando llegas a Jesús, Jesús te conecta con el Padre. ¿Se entiende esto, hermanos? De pronto, sí, es un concepto sencillo para nuestro intelecto, pero estas son las cosas que no se interpretan con el intelecto, sino con el espíritu. Cuando la interpretamos, la comprendemos en el intelecto, nos alegra. Pero cuando la interpretamos en el espíritu, esto no se puede quedar quieto uno cuando interpreta estas cosas, cuando el espíritu te las revela, porque esto es conectado al Padre por medio de Cristo viene la revelación. Y te puedo asegurar que se te abre el entendimiento. Se te abre el entendimiento para entender las Escrituras. Se te abre el entendimiento para entender cosas del ámbito natural. Escuchaba a alguien decir, ¿qué misterio este? Porque el agua está compuesta por dos componentes que hacen a la combustión. Hidrógeno y oxígeno. Uno produce combustión y el otro la facilita, porque sin oxígeno no hay combustión. A cualquier auto tapale la entrada de aire y lo paraste. Le quitas el oxígeno a cualquier persona. Por favor, no lo hagas, hacelo con el motor del auto. Si no tiene oxígeno, no vive. ¿Qué pasará cuando el oxígeno de Dios se retire? Porque tras el arrebatamiento la iglesia se va. Decime si no está claro lo que dicen las Escrituras, que el mundo antiguo pereció por agua, pero el presente perece por fuego. No se lo escuché a ningún científico, pero cuando el Espíritu te abre el entendimiento respecto a Dios el Padre, te das cuenta que no se le escapa nada, que lo tiene todo bajo control. ¿Qué cosa? ¿Cuántos misterios que la ciencia no logra aclarar? Y Dios se ríe de eso. Como alguien quisieron correr un comentario hace poco, ¿no? Que el arca de Noé fue construida por creyentes y el Titanic por ingenieros. Y así una lista de cosas, ¿no es cierto? Personas que le obedecieron a Dios. No está mal la ciencia, no digo que está mal la ingeniería, pero te digo que lo que Dios hace supera siempre a la ingeniería. Entonces, ¿cómo accedo a la persona de Dios el Padre? Quiero decirte que te está esperando. En tu devocional te está esperando. Antes que vos llegaras acá, es más, fue el que te dio la fuerza para salir de tu casa. Fue el que esta mañana cuando la sábana te envolvía, la almohada te abrazaba. Fue el que te dio la fuerza para despegar y salir. Porque a Dios le encanta escuchar tu adoración. ¿Sabías? ¿Sabías? Le encanta escucharte que lo amás. Entonces, sabiendo que Él te oye, decíselo. Decíselo. Les conté el domingo pasado de un chiquito, así muy a la pasada visité la familia y el chiquito, probablemente por lo que los padres le cuentan, él vino corriendo
Me abrazó, como hay una nena también que se me viene aquí y me abraza. Y se me sienta Upa y me dice, te amo. Y me derritió. Después le preguntó a la mamá, ¿él es tu abuelo? Él no sabía quién era yo. ¿Crees que al Señor no le pasa lo mismo cuando le decís, Dios, te amo? Por encima de todo lo que me pase, yo te amo. Porque al fin de cuentas todo lo que vivo en esta tierra va a quedar en esta tierra. Lo que me rodea y lo que me presiona o lo que me alegra va a quedar en esta tierra, pero yo iré a ver tu rostro. Yo quiero invitarte a que le digas esto al Señor, Dios te amo, Dios te amo, quiero verte Señor, y la manera es por medio de Cristo. Él es el cieloscopio que desde la tierra te permite ver lo eterno, lo divino. Oh, por eso decimos, quiero llenar tu trono de alabanza, Señor. Esta iglesia, Dios te adora, siervos y siervas, jóvenes, niños y mayores. Venimos a ti, Señor, por la obra de Cristo, por el señorío de Cristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través de su cuerpo, entregándose por nosotros. Dios del cielo y de la tierra, queremos llenar tu trono de adoración y de alabanza.